Hola, buenas tardes. Ha comenzado en la Audiencia Nacional el juicio por el caso de la PSV, la mayor cooperativa de viviendas vinculada a UGT, que quebró a finales del 93 y afectó a 23.000 cooperativistas. Se trata de establecer si fueron responsables del desastre los 7 imputados que se sientan en el banquillo. Entre ellos el director de la PSV, Carlos Sotos Pulido, y varios exresponsables de finanzas de la UGT. El escándalo se desató hace 6 años, cuando los cooperativistas comprobaron que sus casas no se construían a pesar de que ellos continuaban con los pagos. 6 meses después de estallar el escándalo, el entonces gobierno socialista decidió intervenir para sacar adelante el proceso. Desde entonces se han entregado 16.000 pisos y quienes decidieron abandonar el proyecto han recibido el 75% de sus inversiones. Y a esta hora comienza en la capital de Egipto, en El Cairo, la primera reunión entre los dirigentes de 53 países africanos y los de la Unión Europea. Participan también el secretario general de la ONU y el de la OUA, la Organización para la Unidad Africana. A la 1 de la tarde llegaba el presidente del gobierno español en funciones, José María Aznar. El principal objetivo es la cooperación entre los dos continentes, algo muy complicado por ahora. El único compromiso previo es abrir un diálogo sobre la deuda africana que alcanza los 350.000 millones de dólares. Pero no parece que en esta cumbre se vaya a hablar de la devolución de los tesoros expoliados por las antiguas potencias coloniales, tal y como solicita África. La Unión Europea podría comprometerse a actuar como árbitro en conflictos interafricanos. Hay más noticias hoy destacadas que nos llevan fuera de España. César, buenas tardes. Buenas tardes, Ana. Hoy vamos a hablar también de una tensión que tiene que ver con la guerra de Bosnia. Las fuerzas internacionales de paz han detenido al líder serbio de Bosnia, Mosilo Krajnic, acusado de genocidio y crímenes contra la humanidad. Fue la mano derecha de Radovan Karadzic, uno de los hombres más buscados por las atrocidades cometidas durante la guerra en Bosnia. Enseguida les ampliamos estas noticias. Antes les avanzamos otras en titulares. La Ejecutiva de Convergencia Democrática de Cataluña aprueba que su grupo vote a favor de la investidura de José María Aznar. El Partido Popular negocia con PSOE, Izquierda Unida y Convergencia y Unió su incorporación a la mesa del Congreso. De las conversaciones ha sido excluido el PNV. Detenido en la estación de Renfe de Alicante, el joven acusado de matar a sus padres y a su hermana en Murcia con una espada japonesa. Las 3 víctimas serán enterradas esta tarde. Regresa a España Eneko, el niño de 7 años que fue secuestrado por su padre en las Navidades de 1998. Las autoridades de Yemen se lo entregaron a su madre el pasado sábado. El padre, de origen alemán, había sido expulsado días antes del país acusado de secuestro. Polémica en Francia tras la difusión de un vídeo en el que se ve como un policía agrede e insulta a una mujer embarazada de 4 meses de origen marroquí. El agente ha sido suspendido y la Fiscalía ha abierto una investigación judicial. Hablaremos también del deporte, del fútbol del fin de semana, de la Liga, y hoy tenemos que volver a iniciar esa información hablando de los árbitros. Jesús, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Así es, continúa el protagonismo. Yo creo que no deseado de los árbitros, pero Sevilla vivió ayer una jornada de graves incidentes por el polémico arbitraje de Mejuto González, que le anuló 2 goles al conjunto hispalense y tuvo que recibir protección policial ante los intentos de los aficionados no solo de despedirle de la forma que están viendo, sino también de asaltar su vestuario. El Depor sigue mandando en la Liga y el Barça no cede en su empeño, ayer con una clara victoria ante el Valencia. Y una gran expectación es lo que ha provocado el Manchester a su llegada a Madrid para disputar mañana la Copa de Europa. Los madridistas han recuperado a Morientes, pero todas las ayudas parece que serán pocas ante los actuales campeones. Y una buena ayuda económica es lo que necesita el Atlético de Madrid, según el informe del administrador judicial que hoy se ha presentado. Nosotros les presentaremos en amplitud todas estas noticias que les hemos avanzado y otras muchas en el tiempo del deporte. Muy bien, Jesús, hasta las 3:30. Hasta luego. Adiós. Como les decíamos, la Audiencia Nacional ha empezado a juzgar hoy el caso de la PSV, uno de los mayores escándalos de principios de los 90. 6 años después de la suspensión de pagos de la cooperativa de viviendas del sindicato UGT, se sientan en el banquillo de los acusados los 7 máximos responsables de esa cooperativa. Se enfrentan a penas de prisión de 8 años y 2 meses y a indemnizaciones a los afectados superiores a los 18.000 millones de pesetas. Normalidad en los alrededores de la audiencia en el inicio del juicio de la cooperativa PSV promovida por UGT. 6 años después de la suspensión de pagos están acusados 7 responsables de IGS, la gestora de la cooperativa, como Carlos Sotos, Paulino Barrabés y Sebastián Reina. En esta sesión dedicada a cuestiones previas, el juez ha ordenado la expulsión del público debido a una interrupción. Todo el público debe desalojar la sala, absolutamente todo, menos los medios de comunicación.
Los acusados se enfrentan a una petición de 8 años y 2 meses de prisión por estafa, apropiación indebida y falsedad en documento mercantil. Según el fiscal, la contabilidad fue manipulada para ocultar la realidad y parte del dinero de los cooperativistas era desviado a las cuentas de la gestora IGS. Se produjo así un agujero contable de 18.587 millones de pesetas, cantidad fijada como indemnización y que UGT debe afrontar como responsable civil. El sindicato recibió más de 1.000 millones de pesetas, 80.000 por vivienda en concepto de publicidad, ya que su anagrama aparecía en las promociones. Además, el grupo IGS prestó dinero al sindicato sin intereses y compró varias empresas de UGT, la mayoría deficitarias. Una red de operaciones que, según la acusación, resalta que la conexión IGS-UGT iba más allá de la promoción de viviendas. Hoy la crisis está superada. Se han terminado 16.000 viviendas, aunque los socios han pagado un 7% más de coste, y los 7.000 que se dieron de baja han perdido el 25% de sus aportaciones. Los abogados de la defensa piden que declaren todos los querellantes, unos 6.000, y el fiscal solicita 45 testigos, entre ellos Nicolás Redondo, antiguo líder de UGT. Hoy ya están hechas las casas de PSV. Hace más de 6 años, cuando estalló el escándalo, en estos terrenos solo había desolación. 23.000 cooperativistas pagaban sus letras, pero las casas no llegaban. Eran socios de PSV, la mayor cooperativa del país vinculada a UGT. Ofrecía pisos baratos repartidos por toda España. La Unión General de Trabajadores quería convertirse en un sindicato de servicios al estilo alemán. Por eso acepta la idea de Carlos Sotos de crear una gran cooperativa, PSV, que será gestionada por IGS. Un grupo que tenía a su vez otras empresas. El dinero entra de forma fluida, eran las aportaciones de los cooperativistas, casi 55.000 millones de pesetas, pero ese dinero se emplea para otros fines y no se construyen las casas. IGS monta toda una maraña contable que el juicio aclarará. Los bancos cortan el grifo de la financiación y PSV suspende pagos. Y todo en un momento de enfrentamiento entre el gobierno socialista y el sindicato hermano. UGT preparaba una huelga contra el Ejecutivo a la vez que necesitaba su ayuda para sanear la cooperativa. Los cooperativistas inundan los juzgados de denuncias. El escándalo está en la calle. El gobierno interviene en la cooperativa 6 meses después y nombra un administrador judicial, Valeriano Gómez, que todavía sigue hoy. También da un crédito de 8.000 millones de pesetas que permiten al enfermo salir de la UBI. El Estado puso en total 24.000 millones de pesetas para sacar adelante la cooperativa. El administrador judicial asegura que la mayor parte de ese dinero se ha devuelto y que la PSV ha terminado dando beneficios a las arcas públicas. UGT ha hipotecado todo su patrimonio, incluso el histórico, para ayudar a que se hicieran las casas, que al final han costado un 7% más de lo previsto. Pero lo que será irreparable será el daño que sufrió su prestigio. Era la primera vez que miles de trabajadores se manifestaban contra un sindicato. Redondo se ve forzado a dimitir y meses después tiene que acudir a los juzgados. Sale en libertad sin cargos. Sí pasan por la cárcel el ideólogo de PSV, Carlos Sotos, y el dirigente sindical, Paulino Barrabés. Hoy, con las casas hechas y el juicio en marcha, empieza el final de la pesadilla. Mario Conde y los otros 3 condenados por el caso Banesto ya han recibido personalmente la notificación de la sentencia. Solo Arturo Romaní, castigado con la mayor pena, casi 14 años de cárcel, ha acudido a la Audiencia Nacional a recoger el veredicto. A Conde, Pérez Escolar y Fernando Garro se les ha notificado en su propio domicilio. El próximo paso en este procedimiento será la celebración a finales de semana de una vistilla para que el tribunal determine si aplica algunas medidas cautelares, sobre todo contra Conde y Romaní, como ha pedido la Asociación de Usuarios de Banca, Ausbank. Fuentes judiciales se inclinan porque a Conde se le imponga una fianza, pero dudan de que se le envíe a prisión. Se lo hemos adelantado al comenzar. Convergencia Democrática de Cataluña, el partido de Jordi Pujol, apoyará previsiblemente la investidura de José María Aznar como presidente del Gobierno, según han decidido esta misma mañana en una reunión de su ejecutiva. La dirección de Convergencia ha asegurado que su respaldo no supone ninguna contrapartida pactada. Los convergentes, sin embargo, han descartado un pacto de legislatura con el Partido Popular similar al que se alcanzó en 1996. Bueno, el Secretariat Permanent de Convergencia Democrática de Cataluña ha planteado al Ejecutivo y planteará en su momento al Consejo Nacional, cuando el debate se cierre, la idea de dar un voto favorable a la investidura del señor Aznar sobre la base de una negociación sin acuerdos y por tanto sin compromisos. Es decir, entendemos que las negociaciones que seguirán con el Partido Popular, como nuestro debate interno, como nuestro debate con Unión Democrática, no creemos que vayan a dar resultados que justifiquen un acuerdo
y mucho menos un pacto de legislatura, que por otra parte no está contemplado. La actividad en las Cortes se va reanudando poco a poco después de las elecciones del pasado 12 de marzo. A 2 días de la constitución de las nuevas cámaras, hoy se suceden las reuniones entre los distintos grupos para decidir, entre otras cosas, la composición de la mesa del Congreso. El acuerdo debe de estar listo para pasado mañana. La primera reunión la mantenían los portavoces de los grupos Popular y Socialista, Luis de Grandes y Martínez Noval. Aunque todavía no hay nada cerrado, unos y otros dicen que se busca una mesa del Congreso lo más plural posible, en la que participarían 4 grupos: Partido Popular, PSOE, Convergencia y Unió e Izquierda Unida, que también esta mañana se reunía con los representantes del Partido Popular. La presencia de Izquierda Unida en la mesa se produciría gracias a un acuerdo más que posible con el PSOE, por el que los socialistas les cederían uno de sus puestos. Quien no estará seguro será el PNV, ni por número de diputados ni por pacto de investidura. En este caso, con el Partido Nacionalista Vasco, no ha habido pacto entre partidos, luego, por tanto, no tiene ese sitio en la mesa. Por otra parte, no hay sitio para todas las fuerzas políticas, es decir, que nunca lo ha habido y siempre se va de mayor a menor en función del número de escaños, y con más escaños que el PNV, pues están por delante, desde luego, CiU y Izquierda Unida. La candidata a presidenta preparaba hoy el traspaso de poderes con su antecesor, Federico Trillo. Juntos ultimaban detalles del relevo y recorrían algunas dependencias del Congreso. Y la revista norteamericana Newsweek publica hoy la primera entrevista que el presidente del Gobierno español en funciones, José María Aznar, concede a un medio de comunicación extranjero después del triunfo electoral del 12 de marzo. José María Aznar reitera que en los próximos 4 años continuará con su política económica de reformas. El objetivo, dice, es el pleno empleo. El presidente del Gobierno en funciones asegura que se puede crear 1,5 millones de puestos de trabajo y que es preciso incorporar a la mujer al mercado laboral. Y quiere hacerlo con la participación de sindicatos y empresarios. José María Aznar afirma también que en esta legislatura volverá a bajar los impuestos y que culminará la privatización del sector público. En los últimos 15 días ha llovido más que en todo lo que llevamos de año. Protección Civil mantiene la alerta por el riesgo de lluvias, nevadas y fuertes vientos en Galicia, País Vasco, Asturias, Cantabria, Castilla y León y Castilla-La Mancha. Por el momento la situación está tranquila, aunque las lluvias más intensas se esperan esta noche y mañana. Estas son imágenes de la tremenda granizada que caía ayer en Madrid. Es el estadio Vicente Calderón, donde tuvo que suspenderse el partido durante unos minutos. En Galicia la flota de bajura permanece amarrada ante el fuerte viento y en Castilla y León han caído algunas nevadas en las últimas horas, sobre todo en las zonas altas de Ávila y Palencia. Tanto el viento como la nieve están causando problemas para circular por las carreteras. Hablamos ahora de un caso que ha provocado una gran conmoción este fin de semana. El joven de Murcia, acusado de matar a sus padres y a su hermana con un sable de samurái, ha sido detenido esta mañana en la estación de trenes de Alicante. Iba acompañado por otro joven y tenía un billete de tren para Cataluña. Un guardia jurado de la estación ha alertado a la policía porque ha considerado extraño el comportamiento de ambos. El detenido, que ha sido trasladado a Murcia, pasará en las próximas horas a disposición judicial. José Rabadán ha sido localizado esta mañana en Alicante por un vigilante de seguridad de la estación de Renfe. No ha dado ningún dato porque no tenía documentación. Entonces le ha dicho a policía que le diera su afiliación y se la ha dado, pero pensándosela un poquito, o sea, como mintiendo, ¿no? Una vez identificado por la policía, José ha sido trasladado a Murcia y pasará a disposición del juzgado de instrucción número 1, que es el que se ha hecho cargo del caso. La policía investiga también si un videojuego encontrado en la habitación del joven ha podido influir en su comportamiento. Como se recordará, en la tarde del sábado fueron encontrados muertos en su domicilio el matrimonio formado por Rafael y Mercedes, padres de José, y su hermana María, de 9 años. Las 3 víctimas serán enterradas esta tarde después del funeral que se celebrará en la iglesia de Santiago el Mayor. Eneco, el niño de 7 años que fue secuestrado por su padre en las Navidades del 98, ha regresado esta madrugada a su casa de la localidad guipuzcoana de Legazpia. El niño fue entregado a su madre en Yemen el pasado sábado después de que las autoridades acusaran de secuestro y expulsaran del país al padre, un ciudadano alemán convertido al Islam. Agotado por un viaje de más de 16 horas, Eneco Baumgart llegaba de madrugada a casa de sus abuelos en la localidad guipuzcoana de Legazpi. El niño, su madre Miriam y su tío Rubén habían partido a primera hora del domingo del aeropuerto de la capital del Yemen. Terminaba así una odisea que se ha prolongado durante 14 meses y que comenzó cuando el padre de Eneco, Axel Baumgart, de nacionalidad alemana, aprovechando las vacaciones de Navidad, secuestró al niño, llevándoselo al Yemen.
La madre, Miriam Emparanza, no supo del paradero de su hijo hasta hace 4 meses. La detención del padre, que se había convertido al islamismo, y su expulsión a Alemania fueron el primer paso para que Eneko, de 7 años, fuera devuelto a su madre. Sin embargo, el niño fue dejado por su padre bajo la custodia de un líder islámico que se negaba a dar vía libre a la entrega. Fue necesaria la intervención del propio presidente yemení para desbloquear las negociaciones con la familia. Finalmente, Eneko Baumgart pudo fundirse en un abrazo con su madre el pasado sábado. Miriam Emparanza ha expresado su confianza en que su caso sirva de experiencia para otras mujeres que intentan recuperar a hijos secuestrados por sus padres. Otra noticia que les hemos adelantado al comenzar hoy este telediario: un vídeo grabado por un joven ha permitido desvelar el comportamiento de un policía francés que dio una paliza a una mujer embarazada de origen marroquí. Gracias a esa grabación, la mujer que había sido detenida por injurias a la autoridad fue puesta en libertad. El policía está ahora pendiente de los resultados de una investigación. 4 de la mañana, proximidades de París, un coche patrulla cede el paso a un vehículo con 4 mujeres marroquíes que venían de una boda. La conductora, Aya, 28 años, embarazada de 4 meses, saluda con la mano, pero los policías interpretan el gesto ofensivo. Detienen el coche y piden los papeles. La joven los ha olvidado y demanda a la gente que llame a su padre, que vive en el barrio. Este se niega ante la desesperación de la joven. Me insultó, dice Aya, me llamó puta, guarra y lanzó injurias racistas. Entonces también le insulté. Luego me golpeó violentamente en el tórax con las esposas en la mano. El agente dice que la joven le insultó y amenazó con llamar a sus contactos en la policía para expulsarle. Aya fue detenida, esposada, encerrada 24 horas y denunciada por ultrajes a la fuerza pública. Mientras 8 vehículos, unos 40 agentes, llegaron para proteger a su compañero de las 4 mujeres. Este joven había grabado en vídeo la escena, era consciente de que se cometía un delito, dice. Para el ministro del Interior los hechos son tristes y lamentables. Los superiores de la gente aseguran estar chocados por el vídeo. El policía de momento ha sido sancionado disciplinariamente sin servicios en la calle y el fiscal ha abierto una investigación judicial para determinar si hubo delito. Como les decíamos al comienzo de este telediario, en la capital de Egipto comienza la cumbre euroafricana. Dirigentes del continente africano y de la Unión Europea se reúnen por primera vez para hablar de cooperación mutua. Un objetivo a día de hoy muy complejo. En todo caso, en el Cairo, 2 regiones, la más rica y la más pobre del planeta, conversan a esta hora en la misma mesa. Y allí, siguiendo esta cumbre, se encuentra Marisa Rodríguez. Buenas tardes, Marisa. Buenas tardes. 32 grados en el Cairo y 67 jefes de Estado y de Gobierno que quieren que el nuevo siglo acerque económica, política y socialmente a 2 continentes. España defenderá aquí la vigencia de los acuerdos de cooperación ya suscritos y que las ayudas que se destinen a estos países se acompasen a los avances que realicen en derechos humanos. A esta hora comienza la sesión inaugural y este era el ambiente que se vivía aquí en el centro de convenciones esta mañana. Fuertes medidas de seguridad. Aquí no se pueden utilizar teléfonos móviles. Ve la entrada del ministro Matutes por el arco de seguridad, a quien también le retiran el teléfono. La cumbre reflejada en toda la prensa. Y Egipto, que quiere dar su mejor cara. Hoy hemos visto cámaras de todo tipo. Algunos trabajando desde primera hora, otros no tanto. Todo listo para empezar a trabajar y para pasar aquí una larga jornada. Clásicos montajes de Egipto y pocos teléfonos para 500 periodistas acreditados. Todo dispuesto, pues, para contar los pormenores de este primer encuentro global entre Europa y África. Los dirigentes de los 15 países europeos y al menos 20 de los 54 africanos comenzaron a llegar ayer a El Cairo para una cumbre sin precedentes. Es la primera reunión entre África y Europa, 2 continentes vecinos pero alejados. Desde el norte del continente hasta el sur se abren una larga serie de problemas: la superpoblación, la crisis económica, la deuda, las hambrunas que amenazan de nuevo. Europa y África dialogan, aunque los intereses son distintos.
África está preocupada sobre todo por la solución a su angustiosa deuda, en total más de 350.000 millones de dólares. También que Europa abra sus mercados a los productos africanos. Los 15 europeos están interesados en el respeto a los derechos humanos en el continente vecino, la democracia. El secretario general de la OUA, Ahmed Salem, ha dicho que África escuchará a Europa y que dará la respuesta que pueda dar. Los ministros de Exteriores han consensuado ya el comunicado final. Se creará un comité bilateral permanente. Puede que se celebre una nueva cumbre en 3 años. El problema de la deuda será estudiado, pero debe esperar. Ha habido aquí ya alguna discusión. Gran Bretaña ha acusado a Zimbabue por la dura represión de las manifestaciones en Harare y puede haber alguna solución. El presidente de Egipto, Hosni Mubarak, intenta que se reúnan aquí el rey de Marruecos, Mohamed VI, y el presidente de Argelia, Bouteflika. En el Cairo, José María Aznar intervendrá en la tercera sesión de trabajo y también aquí mantendrá encuentros bilaterales con los jefes de Estado y de Gobierno de varios países, entre ellos Libia, Marruecos, Uganda, Tanzania, Mozambique, Angola, Sudáfrica, Nigeria y Argelia. Desde aquí es todo. Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a conocer un poco más de los problemas que se van a plantear en esta cumbre. Los países africanos necesitan urgentemente que algunos mercados, como el europeo, se abran a sus productos, a sus exportaciones. Sería una solución para crear empleo y para evitar las emigraciones a otros continentes. Hemos estado en una plantación en el delta del Nilo. Allí cultivan y cuidan sus producciones para el exigente mercado europeo. Y lo que es más importante, tienen un trabajo que les da para vivir. Porque aseguran, África no quiere limosna, sino una esperanza de futuro. Es la conquista del desierto. Nuevas tierras puestas en cultivo fuera del fértil delta del Nilo. Un viejo sueño de Nasser, de Sadat, que se va haciendo realidad. El mayor exportador agrícola del cercano oriente ha roturado aquí 3.000 nuevas hectáreas. Gran parte de la producción, en este caso patatas, está destinada a la exportación, a Europa. El delta está contaminado, no se puede producir para la exportación, dice el ingeniero Saad Abdelhalim. Hay que buscar nuevas tierras. De aquí salen 1 millón de kilos de patatas diarios. Trabajan casi 1.000 personas, los pobres campesinos del delta. Los países africanos no pedirán limosna en esta cumbre. Lo que piden es la apertura de los mercados europeos para empresas como esta, que emplea a miles de personas en el delta del Nilo. Hay que recoger la patata a mano. El delicado mercado europeo quiere un producto sin golpes, sin manchas. Si la jornada se da bien, estos trabajadores pueden sacar, agachándose de sol a sol, unos $5, 800 pesetas al día. La apertura de los mercados es una esperanza para esta mano de obra. África, a pesar de los problemas, todavía sonríe. La comisaria de la ONU para los Derechos Humanos, Mary Robinson, ha achacado hoy a las autoridades rusas toda la responsabilidad por las atrocidades cometidas en Chechenia. Mary Robinson trata de entrevistarse con el presidente electo Vladimir Putin tras un accidentado viaje por la zona, pero el portavoz del Kremlin ha asegurado que no está prevista. Decepcionante, frustrante. Este es el balance que hace la responsable de la ONU para los refugiados de su fin de semana en el Cáucaso. Mary Robinson no ha visto en Chechenia todo lo que ella quería, sino solo lo que los militares rusos le han permitido. Fuera del itinerario han quedado poblaciones chechenas en las que, según varios testimonios, hubo ejecución de civiles y varios centros de detención donde presuntamente se cometen torturas. Los únicos detenidos que ha visto Robinson han sido 2 mujeres chechenas acusadas de pillaje, algo que la misma Robinson ha tachado de ironía. La representante de la ONU ha insistido en que el hecho de que los 2 bandos cometan atrocidades no exime a Moscú de investigar las acusaciones serias, según Robinson, de violación de derechos humanos que pesan sobre las tropas rusas. Mary Robinson está siendo la enviada internacional menos condescendiente con sus anfitriones rusos. A diferencia de anteriores visitantes, ella no parece confiar en que a base de palabras suaves se consiga mayor colaboración por parte rusa y ha optado por reconocer y denunciar las restricciones que las autoridades rusas imponen a las visitas internacionales, que siguen viendo como una injerencia molesta. Hablamos ahora de las secuelas de otro conflicto, el de Bosnia. El líder serbio de Bosnia, Monsilo Krajinic, acusado de crímenes de guerra, ha sido detenido esta madrugada en casa de sus padres en Pale por fuerzas multinacionales de paz. Krajinic, la mano derecha de Radovan Karadzic, será juzgado en La Haya por el Tribunal Penal Internacional para los crímenes de la antigua Yugoslavia. Un portavoz de la Fuerza de Paz para Bosnia ha advertido de que el cerco se estrecha en torno a otros acusados de crímenes de guerra como el propio Karadzic.
Más de una veintena de sospechosos de genocidio y tortura permanecen huidos y buscados por sus desmanes durante la guerra de Bosnia entre 1992 y 1995. La detención de Krajisnik es la de más importancia de las realizadas desde el final de la guerra en Bosnia por la OTAN. Y nos vamos ahora hasta Estados Unidos, porque dentro de una hora se reanudarán en Miami las conversaciones definitivas entre las autoridades norteamericanas y los familiares del niño balsero cubano Elian González. En Cuba, Fidel Castro estaría dispuesto a autorizar el viaje del padre de Elian a Estados Unidos si le dan garantías de que se lo entregarán inmediatamente. Los familiares cubanoamericanos de Elian González mantuvieron siempre a lo largo de este caso que si el padre del niño, Juan Miguel González, venía a los Estados Unidos a recoger a su hijo, ellos se lo entregarían. Pero desde que se anunció la venida de Juan Miguel González desde Cuba para hacerse cargo de Elian, la postura de la familia de Miami ha dado un viraje. Acusan ahora al padre de maltratar a su hijo y el tío abuelo del niño, Lázaro González, que tiene su custodia temporal, afirma que no entregará a Elian a su padre y que el niño solo saldrá de su casa si los agentes federales van a buscarlo. La situación ha llegado más lejos de lo que podía imaginarse. El desafío de las autoridades locales de Miami al gobierno federal ha empezado a preocupar seriamente a la sociedad norteamericana y en los últimos días se ha calificado a Miami de república bananera y de vergüenza nacional. Pero los grupos radicales del exilio cubano siguen dispuestos a llevar el desafío hasta el final. Así están las cosas ante la nueva y se supone que decisiva reunión de hoy entre funcionarios del Servicio Norteamericano de Inmigración y los abogados de los familiares cubanoamericanos de Elian. La estrategia de estos últimos de endurecer su postura deja al gobierno federal una única salida: ejercer la autoridad y enviar a los alguaciles a buscar al niño a casa de su tío abuelo. Para rebajar tanta tensión, uno de los abogados de los familiares ha declarado en las últimas horas que si no queda otro remedio, la familia está dispuesta a entregar pacíficamente al niño a los agentes federales. Poco antes de las negociaciones, Cuba ha anunciado que este lunes por la mañana, hora de La Habana, pedirá los visados para la familia de Elian y sus compañeros de clase. Ante los que critican que Elian pueda vivir durante las apelaciones en territorio cubano, Castro ha anunciado que puede prescindir de la inmunidad de su sede en la capital norteamericana. El presidente cubano insiste en el envío de 28 personas, entre ellos 12 compañeros de clase de Elian, si de lo que se trata es de acordar dónde estará más seguro el niño y dónde empezar su readaptación, mientras duren las apelaciones legales. Sin embargo, si el Servicio de Migración se define por una acción ejecutiva y devuelve a Elian a su padre inmediatamente, Juan Miguel se trasladaría sin compañía y en unas horas. Absolutamente solo, rumbo a cualquier punto de Estados Unidos. El padre dice que quiere recoger al niño lejos del show y la publicidad. Fidel Castro ha criticado a Al Gore, diciendo que se ha puesto al lado de los que desacatan la ley cuando ha ofrecido la residencia al niño. Desde Cuba se critica menos al núcleo familiar de Miami y más a la Fundación Nacional Cubanoamericana. Incluso se ha invitado a la prima Maris Leisis a visitar cuando quiera la isla y a Elian. Hablamos ahora de la incertidumbre en torno a Japón, donde el primer ministro Keizo Oguchi se encuentra en coma después de haber sufrido un infarto cerebral. El hasta ahora secretario general del gobierno, Mikio Aoki, le sustituye de momento, pero si la gravedad de Oguchi persiste, es posible que en las próximas horas se le declare incapacitado. En ese caso, el Parlamento debería elegir un nuevo jefe de gobierno. 22 horas tardaron los japoneses en saber que Keizo Oguchi estaba hospitalizado y aún más en conocer la gravedad de su estado. Solo esta tarde el primer ministro en funciones, Mikio Aoki, jefe del gabinete de gobierno, ha por fin comunicado que desde anoche Oguchi permanecía con respiración asistida y después que había entrado en coma. Llevaba el primer ministro japonés un marcapasos y su estado de salud abrió interrogantes al hacerse cargo del puesto en el 98. No obstante, no se sabe de problemas desde entonces. La causa inicialmente apuntada ahora, exceso de trabajo en preparación, el G8, cumbre de los países más industrializados en Okinawa para julio, y la tensión por la erupción del monte Uso se esforzaba en evitar la lenta respuesta tan criticada en anteriores catástrofes. Por otra parte, vivía Oguchi un declinar de su popularidad y ataques en el frente político. Su coalición a tres bandas se desmoronaba precisamente el sábado con la retirada del Partido Liberal. Japón sorprendido y confuso, vacío legal en cuanto a cómo y cuándo elegir sustituto, aunque parece ya están en ello. No se teme un gran impacto en lo económico, los presupuestos y líneas generales ya están aprobados, pero sí sacudida en el calendario político que puede ver elecciones anticipadas. Seguimos en Japón porque se ha producido esta mañana una nueva erupción del volcán Usu,
Una columna de humo negro, tierra y cenizas se ha elevado a más de 2.700 metros de altura. El volcán ha permanecido aletargado durante 23 años. No hay víctimas por el momento, pero han sido evacuadas de la zona cerca de 15.000 personas que están alojadas en centros públicos y gimnasios. El gobierno ha catalogado esta zona, una zona turística, como de desastre natural. El volcán Usu se encuentra al norte de Japón y es uno de los 86 que se mantienen activos en ese país con una elevada actividad sísmica por encontrarse sobre el cinturón de fuego del Océano Pacífico. Comenzamos la información deportiva con el partido de ayer del Sevilla. Los sevillanos no están nada contentos del arbitraje frente al Depor. Jesús, buenas tardes otra vez. Hola, buenas tardes. Así es, el sevillismo se levantó ayer casi en armas contra Mejuto González, que le anuló 2 goles a su equipo ante el Depor y provocó la rebelión de los aficionados. El colegiado asturiano no solo tuvo que ser protegido por las fuerzas del orden para abandonar el terreno de juego, sino que ante el posterior intento de asaltar su vestuario, también se tuvieron que emplear con contundencia tanto fuera como dentro del propio recinto. Lo que no pudieron evitar fue la presencia de un aficionado que irrumpió en la sala de prensa mientras Irureta, el entrenador del Depor, charlaba con los periodistas. Hemos puesto con 2 goles por delante, 2 remates. ¿A quién nos han robado? ¿A quién nos han robado los árbitros? Que nos siguen robando, decirlo ya, hombre, de una vez. Que nos siguen robando. Libertad de expresión, que nos siguen robando. Nos están robando. Y vivan con usted, Ureta, pero nos roban. Eso es una vergüenza. Se están cachondeando de la afición que inventó el jugador número 12. Hombre, esto es una vergüenza. Que la prensa lo diga yo de una vez, por Dios. Que viva la afición de Sevilla. Esto es una vergüenza. Ganaba 2-1 el Deportivo cuando se produjo esta jugada en la que Mejuto González anulaba un gol al Sevilla. Era el minuto 44. El meta Songo cae tocado por un compañero y al final el balón termina en la red. Comenzaba una polémica que ya duraría hasta el final del partido y se prolongaría en la calle. Ya en la segunda parte el público seguía exteriorizando su descontento y los incidentes aumentaron. La seguridad del estadio tuvo que emplearse con contundencia. Pero para la grada y los jugadores el vaso rebosó cuando, tras una falta sacada por Sartas, Marchena impulsaba finalmente el balón a la red. Era el empate a 2 para Marchena y el Sevilla, claro, pero no para el árbitro. Descarado, vamos. Yo no sé qué es lo que ha podido ver Linés para anular el gol. O puede haber un altercado de orden público, como ha estado a punto de pasar hoy, ¿no? Pues ya puede ser 3 árbitros, exárbitros o doctores en arbitraje. Yo te digo que estaba en fuera de juego y que hacía influencia ese. Entonces es clarísimo, o sea que... Los jugadores darán el miércoles un comunicado oficial. Pensaron incluso en que jugaran los juveniles los próximos partidos, pero Juan Carlos no es partidario ni mucho menos. El futbolista que en un momento determinado piensa que tienen que ir juveniles, el futbolista no puede decir eso. No está permitido por la federación, que demuestran que van a ser profesionales hasta el final y que van a defender el escudo del Sevilla pues hasta el final. El Depor fue sin duda el gran beneficiado de los errores de Mejuto, una circunstancia que no ha pasado inadvertida en el entorno azulgrana, donde a su vicepresidente Gaspar le ha faltado tiempo para polemizar con Lendoiro, y es que el presidente deportivista se quejaba hace tan solo unos días de la predisposición arbitral contra su equipo. Amigo Lendoiro, ¿qué ha pasado en Sevilla? Te pregunto públicamente, ante toda esa España que tú dices que te debe una liga, pues te pregunto qué ha pasado en Sevilla, contéstame. Que diga él si los goles que le han anulado al Sevilla eran o no legales. Yo no estaba allí, no puedo decirlo. Que él conteste si les han perjudicado, que conteste si hay una mafia para que el Depor no gane. Que conteste. Yo creo que no es verdad, no es cierto. Por fortuna, en medio de toda esta polémica arbitral, la jornada también proporcionó imágenes de buen fútbol y de gestos simpáticos, como el de Pep Guardiola, que le dio un pase magistral a Kluivert para que el holandés marcase el segundo tanto barcelonista ante el Valencia. Una asistencia que valió medio gol y que el centrocampista azulgrana se cobró en afecto, o sea, reclamándole con un claro gesto a Kluivert que le diera un beso por la gran jugada que acababan de realizar. El holandés, como es lógico, no se lo pudo negar. La bestia negra azulgrana sucumbió ayer ante un Barcelona lanzadísimo. Ni Cañizares pudo cerrar su portería,
Ni el Piojo pudo picar esta vez en su campo predilecto. Los espías italianos del Chelsea y el Lazio, Vialli y Eriksson, tomaron cuenta para el próximo miércoles. El Barça se desmelenó en la segunda parte y su reacción la provocó Bogarde, con un espléndido cabezazo. Un gol que abría el camino del Barcelona para lograr su 9ª victoria consecutiva. Nosotros estamos fuertes y nosotros pensamos todos los partidos después estaba un final y tú has visto nosotros jugando y ganando los últimos 7 o 8 partidos. El Valencia entregó el campo y el balón al Barcelona, demasiado para que Guardiola enseñara cómo se hace un pase. Kluivert se aplicó en batir a Cañizares. El triunfo azulgrana lo cerró una jugada holandesa. Bogarde cede a Kluivert, que marca su 13º gol. El Barça sigue presionando al Depor. Estamos segundo. Tenemos que esperar un error, un fallo del Depor. Y tenemos que seguir los resultados. Con la liga bien definida, los azulgrana ya piensan en el Chelsea. Hoy los suplentes trabajaron con relajación. Mañana viaje a Londres para afrontar las semifinales de la Champions League. Pues es el asalto por el momento infructuoso del Barcelona al liderato del Deportivo. Y otro asalto, este en busca de un balón, es el que protagonizan algunas estrellas futbolísticas con un curioso jefe en el comando, Luis Van Gaal. El anuncio publicitario permite ver las habilidades de Pep Guardiola, Luis Figo o del jugador de la Juve, Davic. Este y no otro era el motivo de las visitas a Roma del propio Van Gaal y sus jugadores, que dieron lugar a más de una suspicacia. Al final, claro, los buenos se hacen con el preciado tesoro. Pues si la lucha entre el Barça y el Depor por la Liga no cede, el que parece que se descuelga es el Madrid. Sin embargo, donde tienen puesta la mente los madridistas ahora es en el Manchester, porque mañana se juegan buena parte de sus opciones en la Liga de Campeones. La expedición inglesa ha llegado esta tarde a Madrid en medio de una gran expectación en la que a lo deportivo también se han unido otras motivaciones, como la presencia de David Beckham, que como a estas alturas todo el mundo debe saber, está casado con una de las famosas Spice Girls. A puerta cerrada es como preparó el Real Madrid el partido de ida de cuartos de final ante el todopoderoso Manchester United. Vicente del Bosque optó por la tranquilidad. Totalmente recuperado de su contractura muscular y jugará junto a Raúl en la delantera. Yo creo que le necesitamos, ¿no? Y es un hombre que tiene gol y que yo creo que nos va a ayudar mucho, ¿no? Raúl es precisamente la referencia del Madrid para el Manchester. A su vez, el delantero madridista elogia al actual campeón de Europa. Jugar contra el Manchester es un premio, ¿no? Y bueno, todo el mundo va a estar pendiente de esos partidos, de estos 2 partidos. Y a mí me encanta, ¿no? Va a ser el duelo de los 2 últimos campeones europeos, pero mientras el Real Madrid, con su milagroso empate en Anoeta frente a la Real Sociedad, prácticamente dice adiós a sus opciones en la Liga, el Manchester domina a la suya con 10 puntos de ventaja y encima viene de golear 7-1 al West Ham el pasado sábado. A lo mejor es falso, pero en mi idea de cuando los equipos de ingleses salen de las islas sufren mucho, y esperemos que mañana en el Bernabéu sufran. Sabemos que va a ser una eliminatoria muy complicada, pero sobre todo aquí en el Bernabéu van a sufrir, ¿no? El ambiente va a ser el de las grandes noches europeas. Por primera vez en esta temporada en Copa Europa, el Bernabéu se llenará. Dejamos por el momento la Liga de Campeones, volvemos a la Liga Española. El Atlético de Madrid se complicó ayer un poco más su existencia en Primera División con la derrota en el Calderón ante el Athletic de Bilbao. Los rojiblancos madrileños siempre fueron a remolque en el marcador y, para colmo de males, una espectacular tormenta de granizo provocó un parón de varios minutos que terminó por enfriar las ideas y casi las esperanzas de salvación del equipo. Tiempos de tormenta en el Atlético de Madrid. Una espectacular granizada dejó helados a los rojiblancos justo cuando mejor lo estaban haciendo. El césped del Calderón no favoreció el juego más técnico de los de Antich y los de Luis Fernández optaron por la verticalidad. El gol de Julen Guerrero hizo olvidar el descenso a los leones, pero tenerlo muy presente a los colchoneros. Le deseo la mejor suerte del mundo y que el Atlético de Madrid se mantenga ahí, y yo creo que se necesita un Atlético de Madrid también en Primera División, como se necesita a todos los grandes dentro de esta liga. La herida del Atlético se hace cada vez más grande. Ayer los colchoneros naufragaron, víctimas del aguacero. Hasselbaink echó sobre sus hombros la responsabilidad de motivar al equipo y la de los goles. Con el de ayer, el holandés es Pichichi, pero su equipo, como Clemente Villaverde, busca ahora también ayuda divina. Entre todos, pues podemos sacar esto adelante y bueno, el de arriba nos ayuda un poquito también, ¿no?
Con el palco lleno de niños y el gol de Echeverría, el Atlético supo reaccionar y jugó mejor que el Athletic. Los de Antich no quieren lamentos, quedan 7 partidos para buscar la salvación. Que no vamos a dejar bajar brazos en esta situación. Vamos a luchar hasta el límite para conseguir nuestro objetivo. El último y grave tropiezo deportivo rojiblanco ha coincidido además con la salida a la luz del informe que el administrador judicial Luis Manuel Rubí ha venido realizando en los últimos meses sobre la situación del club. La investigación señala, entre otras cosas, irregularidades en los ingresos por taquilla y, lo que es peor, una deuda a corto plazo de 21.000 millones de pesetas. Las cuentas del Atlético de Madrid no están claras, según el administrador judicial Luis Manuel Rubí. En el informe que ha entregado al juez asegura que la viabilidad futura del club está garantizada, entre otras cosas por la gran masa social que lo sustenta. Pero a 31 de diciembre de 1999 el club estaba en situación de quiebra técnica. Según Rubí, por las prácticas irregulares de quienes han gestionado el Atlético antes que él. El club, dice, necesita una ampliación de capital de al menos 13.000 millones de pesetas. El administrador habla de irregularidades. Desde jugadores sin experiencia, cuyo precio fijado en la compraventa es muy superior al de mercado, hasta falta de licencias de obras de remodelación, pasando por jugadores que no declaran Hacienda o prácticas presuntamente utilizadas para defraudar al fisco. Por ejemplo, según Rubí, existe una manipulación en los datos de recaudación. El caso más llamativo es la comparación de los partidos contra el Real Madrid. En el primero, la temporada 98-99, se recaudan cerca de 17 millones. En el segundo, esta temporada, los ingresos superan los 82 millones. La diferencia está en el precio de las entradas. En el primero apuntaron en la hoja de recaudación que las más caras costaban 4.000 pesetas, aunque su precio real era de 8 o 9.000 pesetas. Además, Rubí destaca que los tornos de acceso al estadio presentan deficiencias. Con procedimientos mecánicos, dice, deja de funcionar el sistema de control físico de acceso, lo que impide saber el número de personas que han entrado al estadio. En el resto de la jornada destaca también la victoria del Zaragoza ante el Betis en la Romareda, donde no pierde desde hace un año. Un triunfo para seguir en el pulso por la Liga, algo que hace tiempo perdió el Mallorca, que con su nueva derrota en casa ante el Español ha puesto a su técnico a las puertas de la destitución. El Mallorca ha quedado herido de muerte con su derrota ante el Español, que después de 40 años ganó en la isla y a lo grande, 3-1. El Mallorca tiembla y el puesto de Fernando Vázquez más. Hoy en frío llegan las reflexiones. Quedan 7 jornadas, estamos en una situación que nos estamos arrimando un poco a lo peligroso. El Zaragoza no sabe lo que es perder en casa desde hace un año y ayer la víctima fue el Betis. Chechu Rojo sacó a Jordi en el segundo tiempo y acertó porque no tardó ni un minuto en marcar el gol de la victoria. Tarde de gloria para los porteros en el Oviedo Málaga. No les faltó el trabajo y encajaron 2 tantos cada uno. Un autogol de Contreras que el árbitro no vio pudo haber dado la victoria a un Oviedo que no sale de los puestos de descenso. Quedan un montón de partidos, lo que pasa es que estamos bastantes equipos ahí liados y la solución es complicada y es difícil. El Racing sumó su 10º empate en casa, que es lo mismo que perder 20 puntos. El miedo al descenso se apoderó de un Racing que regaló un punto de oro al Alavés y ningún gol a la afición. Con el empate a 1 ante el Valladolid, el Celta acumula su 4ª jornada sin ganar y empieza a decir adiós a la UEFA. Prados García volvió a sembrar la polémica. Anuló un gol al Valladolid por fuera de juego imaginario y expulsó por nimiedades a Giovanella y a Rodrigo. Pasan las oportunidades y nuestro panorama, lejos de aclararse con tantos infortunios, pues todas las semanas aumentan nuevas dificultades, ¿no? En Vallecas, empate a 0 en un encuentro en el que ni el Rayo ni el Numancia parecían jugarse 3 puntos. Se conformaron con repartirse la renta y mantener la supervivencia. Tampoco faltaron en esta jornada goles espectaculares, aunque el mejor sin duda nos vuelve a llevar en esta ocasión a la segunda división para contemplar el tanto logrado por Robert Jarni con su actual equipo, la Unión Deportiva Las Palmas, frente al Logroñés en este caso. Fue una jugada a los 28 minutos del primer tiempo que pilló por sorpresa al guardameta Valero, que se encontró con una volea desde unos 35 metros aproximadamente. Un tanto que, aunque después equilibraron los locales, puso de manifiesto la calidad que atesora el jugador croata. El deporte ha tenido en las últimas horas otras muchas referencias que ahora vamos a recordarles en poco más de un minuto para completar el repaso a la actualidad de esta jornada. Las actuaciones de los pilotos españoles, tanto en motociclismo como en automovilismo, serán 2 de los apartados de este capítulo polideportivo.
Partido suspendido en el Ferrol por la expulsión de 5 jugadores del Móstoles. El árbitro mostró tarjeta roja a todos ellos por protestar, incluida la de Juanjo, que más pareció una autoexpulsión. Ahora el comité de competición decidirá si el resultado es 1-0, el logrado por los gallegos, o 3-0, tal y como establece el reglamento. Carlos Checa sumó un esperanzador segundo puesto en el Gran Premio de Malasia. Por contra, mala suerte para el campeón del mundo. Cuando apenas había comenzado la carrera, Alex Cribillé sufrió una caída a consecuencia de Loris Capirosi. Afortunadamente, solo ha sido un golpe en el cuádriceps de su pierna izquierda. Quiero ser optimista y pensar que vamos a solucionar los problemas, que quedan muchas carreras y que no hay que dar nada por perdido todavía. Vienen circuitos donde seguro que el público español va a estar ahí apoyando. Carlos Sainz volvió a saborear el podio, fue tercero en el Rally de Cataluña. Esta mañana ha servido de piloto a colegas deportivos de otras disciplinas, como Sergi, Carlos Moyá o Jesús Carballo, que pasaron por el asiento derecho de su Ford. Pete Sampras necesitó 4 mangas y más de 3 horas para sumar su primera victoria de la temporada. Fue en Cayo Vizcaíno y frente al brasileño Kuerten, que se lo puso muy difícil. El Caja Segovia sumó ayer su tercer título consecutivo de Copa del Rey al vencer por 2-1 al Talavera. Los aficionados quisieron celebrar el título con su equipo en la segoviana Fuente de Santo Tomás. Y nos despedimos hoy con unas imágenes que ya les advertimos son de una gran dureza. Corresponden a la tragedia vivida en un estadio de Perú, donde una bengala lanzada por un hincha mató a un aficionado de 17 años que recibió el impacto en la cabeza. El accidente se produjo al desviarse el artefacto y caer en medio de una tribuna donde el infortunado espectador seguía tranquilamente el partido. La bengala se le clavó en un ojo y al parecer le causó la muerte de forma instantánea. El encuentro fue suspendido por el árbitro. Imágenes que nos dejan helados y que ponen por hoy el punto final a la información deportiva. Esperemos que no vuelva a suceder. Hasta mañana. Hasta mañana. Buenas tardes. Cambiamos completamente de asunto para hablar de los Beatles, que se han vuelto a juntar, pero no para cantar, como habrían querido millones de sus seguidores en todo el mundo. Ringo Starr, Paul McCartney y George Harrison han olvidado viejas rencillas y se han puesto de acuerdo para escribir conjuntamente la autobiografía del grupo musical más famoso de la historia y para buscar un responsable de la ruptura del grupo, el asesinado John Lennon. Los supervivientes han encontrado al malo de la banda, John Lennon. Si los rumores se confirman en otoño, cuando aparezca el libro, el excéntrico, drogadicto, filósofo oriental y asesinado Beatle tuvo la culpa. Él forzó la ruptura del grupo aquella primavera de hace 30 años. Y el último en abandonar el barco, Sir Paul McCartney, líder nato, cabal e innovador. Él y Harrison han cumplido 57 años, Ringo 59. Es la hora de la memoria, quizás de la verdad, ha proclamado el Beatle aristócrata. Contar la vida de uno mismo, y de los Beatles circulan ya 400 biografías, tiene sus grandes ventajas. Se acomoda la historia y sigue funcionando la máquina registradora. Ya que no se ponen de acuerdo para cantar juntos, los 3 Beatles suscriben su derecho a ser más ricos. 250.000 millones a 13.000 pesetas cada ejemplar. Esa será la ganancia por su narración ilustrada con 1.200 fotos, la mayor parte inéditas. Recibirá su parte Yoko Ono, viuda de Lennon, a pesar de que no ha participado en la crónica, el último secreto del grupo guardado durante 6 años. Hay quien se hace la ilusión. Ya falta menos para que los 3 supervivientes toquen juntos. El próximo viernes llega a las pantallas Sé quién eres, la ópera prima de Patricia Ferreira. Realizadora de televisión española desde hace más de 15 años y responsable de la serie documental Paraísos cercanos, Ferreira tuvo el año pasado una excelente acogida en el Festival de Berlín, donde se estrenó este thriller político con historia de amor imposible. Qué bien hueles. Uf. Paloma es una joven psiquiatra enamorada de su trabajo que conoce en un hospital remoto a un paciente inquietante y seductor. Mario padece una extraña enfermedad, el síndrome de Korsákov, una alteración de la memoria que despierta el interés profesional de Paloma. ¿Qué quieres decir? Empieza implicándose como profesional y poco a poco se va acercando al ser humano, al hombre. Se va metiendo en la vida de Mario desde el afecto. Y hace cuánto tiempo que ese tipo no recibe afecto, ¿no? Y hace cuánto no lo recibe con esa calidad, con el afecto con calidad de ayuda. Sufre amnesia parcial y pérdida extrema del recuerdo reciente. Pero la misteriosa enfermedad de Mario oculta un pasado oscuro relacionado con sucesos violentos de la reciente historia de España.
un ingrediente de la película que la directora tenía especial interés en resaltar. Con la memoria debemos vivir para poder seguir adelante, y eso sí está también en Sé quién eres. Una película que cuenta con el apoyo de Televisión Española y que tiene como protagonistas a Ana Fernández y Miguel Ángel Solá. Y con ello llegamos al final. Vamos a recordarles las noticias más destacadas del día brevemente. Comienza en Madrid el juicio por el caso del escándalo de la PSV, la cooperativa de viviendas de UGT en 1993. El fiscal pide 8 años y 2 meses de cárcel para 5 de los 7 acusados por un delito continuado de apropiación indebida. La Unión Europea y África intentan estrechar lazos de colaboración en una cumbre histórica que ha comenzado hoy en El Cairo. Ambas partes ya han alcanzado un acuerdo previo sobre la declaración final en la que se incluyen los problemas relacionados con la deuda externa. La Ejecutiva de Convergencia Democrática de Cataluña aprueba que su grupo vote a favor de la investidura de José María Aznar. El Partido Popular negocia con Partido Socialista, Izquierda Unida y Convergencia y Unió su incorporación a la mesa del Congreso. De las conversaciones ha sido excluido el PNV. Detenido en la estación de Renfe de Alicante el joven acusado de matar a sus padres y a su hermana en Murcia con una espada japonesa. El entierro de las 3 víctimas ha sido aplazado hasta mañana. Regresa a España Eneco, el niño de 7 años que fue secuestrado por su padre en las Navidades de 1998. Las autoridades de Yemen se lo entregaron a su madre el sábado pasado. El padre, de origen alemán, había sido expulsado días antes del país acusado de secuestro. Polémica en Francia tras la difusión de un vídeo en el que se ve como un policía agrede e insulta a una mujer embarazada de 4 meses de origen marroquí. El agente ha sido suspendido y la Fiscalía ha abierto una investigación judicial. Y por nuestra parte nada más, solo nos queda recordarles que la información sigue en Radio Nacional, el canal 24 horas y aquí en próximos telediarios. Gracias un día más por estar ahí. Nos vemos mañana. Hasta entonces. Buenas tardes.